Así que lo tienen, hermanos, segunda de Pedro capítulo 1 versículo número 3. ¿Ya está ahí? Leamos unos 3 versículos de ese pasaje. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Simón Pedro, el 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar perezosos o sin hacer nada, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero detenerme ahí por un momento y que volvamos al versículo 3, donde dice: como todas las cosas que pertenecen. Esa palabra pertenecer, esa es la palabra que quiero referirme en esta noche, para que todos nosotros entendamos que ya sea usted o yo, la familia, todos pertenecemos a algo o a alguien. Por eso el apóstol dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas a nosotros, a usted y a mí, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, como seres humanos todos necesitamos un lugar donde estar, ya sean ambientes sociales, espirituales, o lugares a donde nosotros nos gusta estar y nos sentimos bien. El Señor sabe eso, y si usted lee en la Biblia, en Génesis capítulo 18, Él dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y esa frase de no es bueno que el hombre esté solo no viene de cualquier persona, viene de nuestro Dios. Y Él dice que no es tan bueno, no, dice no es nada bueno que el hombre esté solo. Entonces el mismo Dios nos hizo para vivir en comunidad, nos hizo para vivir en determinado grupo al que nosotros conocemos como humanidad, pero también nos ha traído a nosotros a grupos pequeños, por ejemplo nuestra familia. Ahora, el sentido de pertenencia nos lleva a nosotros, hermanos, a pensar o a ponerle a cada cosa esa frase de mí. Imagínense usted cuando habla de su familia, ¿cómo dice usted? Esta es mi familia. ¿Cuántos tienen una familia? Amén. ¿Sabe que en Josué capítulo 24 del versículo 15 dice el escritor sagrado, las palabras de Josué fueron: ustedes escojan a quien ustedes quieran servir, si a los dioses de los amorreos, a quienes ya sirvieron sus padres al otro lado del río, o a quien usted les dé la gana, pero yo y mi casa. Y esa determinación, Él dice: ustedes no son míos, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Pero Él, hablando de su casa, dice: pero yo y mi casa, mi determinación, porque me pertenece, porque yo pertenezco ahí, mi familia es mía y yo soy de mi familia, y mi casa, mi familia, y yo vamos a servir a Dios. Ustedes hagan lo que quieran, pertenezcan al grupo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una determinación, pero es un sentido de pertenencia.
Como familia, mis amados hermanos, puede ser que algunas veces o muchas veces nos enojamos. Dígame si alguno de ustedes más de una vez no se ha enojado con un hermano en carne de sangre. Usted levante su mano si usted nunca se enojó con uno de sus hermanos, a menos que sea hijo único. Todos nos hemos enojado alguna vez con nuestros hermanos. Mi hermano, el que es después de mí, que es pastor en Monjaraz, una vez me voló un pedazo de molino, hermano, que si yo no me lo quito fuera afinado yo. Y yo después agarré un garrote y le di una garroteada, hermano. Y seguimos siendo hermanos y lo amo con todo mi corazón. Los hermanos se enojan, algunas veces se pelean, se dicen cosas feas. Pero yo les hacía la comparación la vez pasada y les decía: usted está enojado con su hermano y de repente usted le dijo: sos un bárbaro, no me cae bien, y lo insulta y se enoja. Pero en ese momento usted se va al patio, su hermano sale para otro lado, y cuando él sale viene otro tipo y quiere golpear a su hermano. Mire, usted puede estar muy enojado, pero usted va a defender a su hermano, porque usted dice: a mi hermano lo insulto y le pego yo, otro no. Es su hermano. El sentido de pertenecer a una familia, mis amados hermanos, nos lleva a saber que esa familia, aún teniendo defectos, es nuestra familia. Pudiéramos pensar que hay otra familia mejor, pero la que tenemos nosotros es la nuestra. Mi consejo a los muchachos siempre que hablo con jóvenes es: no importa si su mamá no es la más bonita del barrio, pero es su mamá. El asunto no es cómo sea ella, el asunto no es cómo sea él, el asunto es que es su familia. Y nosotros pertenecemos ahí. Y por eso nosotros decimos: esta es mi familia, mía. Hay una mala maña que uno agarra, y es que en la casa que uno se crece, uno dice: mi casa, ¿verdad? Y a uno le preguntan: ¿y para dónde va? Voy para la casa. Dice: pues, hace años que se fue de ahí, pero todavía se voy para la casa, es mi casa. Es que ahí se crió, hizo una pertenencia ahí. Y algunas veces, hermano, sabe que hace unos años atrás, unos 8 años, yo decidí comprar una casa, en la casa que yo me crecí, haciendo un esfuerzo terrible, hermano, porque yo decía: es que no puedo dejar que alguien más compre esa casa, porque esa es la casa donde yo nací, porque sí, literalmente creo que nací allí y ahí crecí. Y entonces hay una necesidad de pertenecer a algo. Y cuando pertenecemos, ya no somos ajenos a él o a ese grupo al que pertenecemos. Ya no somos ajenos a la familia o al lugar donde estamos. Más bien ahora somos parte de ella. Hablamos de la casa como si es nuestra, hablamos del hogar como si es nuestro. El salmista David dice esto acerca de lo que él sabe que es pertenecer. David pertenecía a un grupo selecto de hombres conforme al corazón de Dios, y no porque fuera bueno. Porque si usted lee la historia de David y si usted estudia quién era David, el tipo no era nada bueno. No era buen padre, no era buen esposo, no era buen amigo. Él no era una gran persona para imitar exactamente lo que él hacía. Y por eso es que muchas veces hay gente que cuestiona y dice: pero ¿por qué si él era así? Pues yo soy mejor que él. Pudiera ser, pero David tenía una cosa que a él nadie se la podía quitar. Y es que David sabía que él podía ser como fuera, pero él pertenecía a un Dios. Y sabe, hermano, que el dolor de David no era matar gente, porque él era un rey sanguinario. El dolor de David no era hacer un montón de cosas. El dolor de David era ofender al Dios que él sabía que lo amaba. Él estaba tan dolido cuando él sabía. Y dice el salmista:
Salmo 113, versículo 9 dice: Él hace habitar en familia a la estéril. Y es que el Señor está deseoso de hacernos partícipes de su familia. Ustedes ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, dice la Biblia, sino que son conciudadanos. Son miembros de la familia de Dios. Ya no son cualquier cosa, pero pertenecer a esa familia, hermano. Y sabe que a mí me gusta tanto el asunto de pertenecer a la familia, pero pertenecer a la familia de Dios me hace sentir tan bien, porque en la familia de sangre puede que no nos traten bien por determinadas formas de ser de nosotros, pero en la familia de Dios, Él dice, Él hace habitar en familia a la estéril, que nadie quería, que nadie aprecia, que pensaban que estaba maldita y por eso había nacido estéril. Él dice, aun cuando nadie la quería, Él hacía habitar en familia. A Él no le importaba que la gente no la quisiera, Él sí la amaba. Solo era que había que ir ahí, pertenecer ahí. Aleluya. Pero hermanos, vivir y pertenecer a esa familia nos debe hacer sentir verdaderamente parte de ella. Porque puede ser, mis amados hermanos, que vivamos en una casa y llamemos papá a un hombre y mamá a una mujer, pero puede ser que no nos sintamos parte de ahí. El problema de la iglesia, o uno de los problemas de la iglesia, no es solamente que Dios no les ame. No es que Dios no les ame, pues sí les ama. No es que Dios no los acepte, pues sí los acepta. El problema de la iglesia es que aún estando dentro de la iglesia, dentro de la familia de la fe, ellos no se sienten parte. Todos tenemos una familia a quien amar. Todos tenemos una familia que nos ama. Algunos nos aman raro, pero nos aman. Hay familia extraña para amar. Entonces, cuando hablamos de pertenencia, decimos mi familia. ¿Queremos cambiar de familia? Puede ser. Por lo menos yo no, pero yo no dudo que puede que haya alguien que sí quiera cambiar de familia. Pero no se puede. Uno de mis primos se fue a Estados Unidos y antes de llegar a Estados Unidos él se quedó en México durante algunos años. Y hubo una familia que se encariñó mucho con él y los señores lo adoptaron a él como su hijo. Entonces él tenía un nombre, un apellido diferente del que ya tenía aquí. Y todos nosotros casi hasta nos habíamos olvidado del bendito muchacho. Pero después de muchos años llegó a su casa donde su mamá, feliz de estar en casa de nuevo. Eso nos pasa cuando nosotros, hermanos, pertenecemos a una familia. Puede que por tiempo estemos lejos, pero como pertenecemos a una familia, sabemos que tenemos que volver a ella. Ahora, ¿es bueno pertenecer a una familia? Sí, amén. Todos pertenecemos a una. Ahora, mis amados hermanos, pertenecemos a una congregación también. Y pertenecer a una congregación, hermanos, también nos hace maravillosamente unidos. O debería, por lo menos. Yo les he contado a ustedes una de las historias que a mí me impactó. En uno de los huracanes que hubo hace unos añitos atrás, nosotros recogimos víveres y cosas para llevar ayuda a la iglesia en Monjarás, porque se había inundado todo ahí. Entonces, yo les he dicho esto a ustedes, se los recuerdo hoy. Le hablo al pastor y le digo: pastor, tenemos ayuda para usted. Me llama un hermano de allá de Tegucigalpa y me dice: fíjese que vamos a llevar una comida para Monjarás. Tenemos 50 raciones. Bueno, 120 raciones, dijo, pero queremos dejar 50 en Monjarás.
Y entonces, listo, le digo, y nosotros teníamos aquí, y dijo, vamos a darle por lo menos a 200 familias, dije yo. Yo le llamo al pastor, le digo, pastor, ¿cuántas familias son en su iglesia? Y él dijo 28 familias. Entonces le digo, hermano, fíjese que tenemos 50 raciones de comida. Y no exagero cuando le digo que las raciones que nosotros llevábamos, hermanos, 120 era un camión enorme, porque eran sacos así grandes, no se los podía una persona. Cada uno llevaba casi 3.800 lempiras en provisión. Entonces resulta que yo le digo, pastor, entonces vamos a hacer algo, le digo yo. Fíjese que tenemos para 50 familias. ¿Usted cree que entonces reúna más? Y dijo, hagamos otra cosa, me dijo él. Póngale un poquito más y hagamos 28, dijo. Y yo le digo, pero tenemos para 50. Uno de bien buena gente, ¿verdad? Y uno de samaritano. Tenemos para 50. No podemos ayudar a alguien más. Y dijo, no, pastor. Cuando se las donaron, ¿cómo dijeron? Dijo, para la iglesia en Monjaral, la iglesia es, ahí está, ese es el secreto. Para la iglesia de Dios de la profecía en Monjaral. Échele más. Démosle 2 a cada familia. Pero es para ellos. No les podemos quitar a ellos la bendición que Dios les mandó. Así cuando los otros vean, se darán cuenta lo necesario e importante que es estar dentro de la familia. Y a mí me cayó mal la idea, pero eres el que manda. Hicimos eso. Y aunque usted no lo crea, o sea, usted sí lo va a creer pero la gente se enojó, las demás personas. Pero un mes más tarde esa iglesia empezó a crecer. Y empezó a crecer. ¿Qué pasó ahí, hermano? Un pastor egoísta aparentemente. Pero sabe que algunas veces por no pertenecer, nosotros, imagínense a Dios diciendo, ya pues, ¿qué vamos a hacer? De todas maneras, dice Dios, yo soy misericordioso, salven a todos, que nadie se pierda. ¿Usted cree que Dios hace eso? ¿Ah? Nosotros sabemos, hermanos, que hay cosas que suenan tan feo como eso, pero es la cruda realidad. Solo es que pertenecer a una familia, que pertenecer a la iglesia, a una familia, a una congregación, trae beneficios que otros no pueden alcanzar. Pero usted dice, pero deberían, sí deberían, les estamos esperando con los brazos abiertos. Ellos tienen a la Cruz Roja para que les ayude, ellos tienen a un montón de instituciones del gobierno y de otros, pero los de casa, los de la iglesia tienen unos hermanos que van a preocuparse por ellos, que van a ayudarles a ellos. Yo no veo, hermanos, fíjese que hace poco con Oscarito creo que fuimos en su camión a recoger unas provisiones y había un tremendo saco allí que decía, esto es para la familia pastoral. Y era muy grande el saco, pero y eran muchas cosas, pero era para la familia pastoral. Entonces cuando llegamos allá, el pastor me dice, y vos, pero eso es mucho, pero es tuyo. O sea, recibirlo, agarrarlo y luego hacer bolsas y regalar, pero es tuyo. No vamos a decir porque es mucho, porque mis amados hermanos, cuando yo leí eso, cuando esas cosas a mí me suenan feo, me acuerdo de lo que el Señor un día hizo. Él tiene una gente trabajando, un muchacho ahí, un jefe tiene una gente trabajando, y hay uno que le dio 1, a otro 2. ¿Se acuerdan de eso, hermano? A uno le dio 5, al que le dio 5 ya trabaja y tiene 10, al otro trabaja y tiene el doble, y al que tiene 1, el hombre más honrado de la historia, ese le llamo honrado, hombre honrado, cuerdo. Ese es el hombre que todos admiraríamos hoy. Un hombre que no arriesga lo que no es suyo, un hombre que no toca lo que no es suyo, un hombre que no se atreve. El hombre que más conoce al Señor es él, porque cuando llegan dice, Señor, a mí me diste 5, aquí hay 10, a mí me diste 4, aquí hay 8. El hombre se acerca y le dice, Señor, yo sabía, yo te conozco, eres hombre fuerte y malo, que siembra o recoges donde no sembraste. Yo sabía quién tú eras, el de mayor conocimiento, el que sabía más,
es el que decide no hacer nada. Pero el Señor está bueno, pues. Ahora quítenle a ese que tiene uno y déselo al que tiene más. Porque al que tiene aún se le dará más, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y uno dice, eso es extraño, eso es raro. Pero pertenecer nos da beneficios que no entendemos, pero que Él decide así para los que están bajo su gracia, bajo su misericordia. Yo conozco la historia de un pastor, y en una ocasión fue el tema. Yo no sé por qué a veces hay reuniones tan crueles y despiadadas a las que tengo que ir. Y el tema de esa reunión fue otro pastor. Y cuando yo llegué, el tema era ese pastor, y mencionaron su nombre. Dijeron, ¿saben? Estamos preocupados porque este pastor vive demasiado bien. Y yo creo que lo van a acusar de esto, de aquello. Ya ahorita dijo, este año ha cambiado carro 2 veces. Y yo ni carro tenía, hermano, que iba a estar opinando. Pero un hermano se paró y dijo, yo les voy a decir algo, dijo. Yo ando en representación de uno de los pastores, pero yo les voy a decir algo, dijo. Yo he visto a gente que no conoce a Dios, que estrena carro cada mes, porque un hijo de Dios no. Y yo me guardo todas esas cosas en mi mente y en mi corazón, y me doy cuenta de algo. Pertenecer a la familia de Dios nos quita privilegios en el mundo. ¿Sabían eso ustedes? Porque hay negocios que usted no puede hacer, porque hay asuntos en los que usted no se puede meter aunque quiera. O sea, hay negocios que usted tiene que decir, está bien, poderoso, pero no puedo, yo no voy ahí. O sea, yo no voy. Pero cuando usted sabe que aunque allá se le cierren un montón de puertas, el Señor dice, pero ahora perteneces a mi familia. Y yo escuchaba a un político en Honduras que él se jactaba de decir, él se murió hace unos años, pero él se jactaba de decir, en mi familia no hay ni un solo pobre. ¿Alguien se acuerda quién decía eso? Don Jaime Rosenthal Oliva, que ya no está aquí en esta tierra. Y él decía, en mi familia no hay pobres. Y puede ser que sea cierto. Y saben, hermanos, que algunas veces yo digo, ¿cómo dice el Señor de su familia? ¿Qué dice Dios de usted? Ahora, vea por qué estoy diciendo todo esto. Porque el asunto es que nosotros sí vamos a una congregación, pero no siempre pertenecemos. A mí me gustan tanto los eventos que se hacen, pero en todos los eventos uno va 2, 3 días y regresa de nuevo, porque no vive en eventos. Cuando Jesús va al monte de la transfiguración, él va Pedro, Juan y Jacobo con él, y resulta que se convierte, se transfigura en todo su esplendor y gloria, y aparece Moisés y Elías. Y Pedro dice, hey, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Pedro, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Hagámosla. Y en ese momento otra vez vuelve a su estado natural. Y Pedro no puede disfrutar de eso más que el momento que Jesús quiere que lo disfrute. Y ahora Pedro tiene que regresar a la vida natural en la que él era solo un momento. Pero cuando hablamos de pertenecer a la familia de Dios, no es un momento, o sea, no es el culto en el que nosotros nos gozamos y hasta en lengua hablamos. No es el momento solamente que nos hace sentir poderosos. Es más que eso, es una vida. El salmista dice en el Salmo 91, usted lo ha leído y algunos hasta lo tienen abierto ahí para que no se metan los murciélagos a la casa. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Han leído esa parte? Pero dice, el que visita el abrigo del Altísimo, el que va de vez en cuando al abrigo del Altísimo. No, Señor, ahí dice el que habita al abrigo del Altísimo. Es vivir, es estar, no es ser visita, no es llegar un día e irse luego. Es habitar por siempre, es pertenecer ahí. Hechos 2:44 dice, todos los que habían creído estaban juntos.
Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es una iglesia, un lugar donde Dios decide que nos congreguemos, la casa donde Dios escogió para que seamos hermanos, vivamos como hermanos, nos amemos como hermanos, nos cuidemos como hermanos. Un hombre dijo, yo no recuerdo quién, dijo que el ejército de Dios, la iglesia del Señor, es el único ejército que se matan entre los mismos soldados. Dice, yo no he visto ningún ejército agarrándose a tiros entre ellos, sino a un ejército enemigo. Pero en el reino, en el ejército de Dios, en la iglesia, es donde yo veo que los hermanos se matan entre ellos. ¿Sabe de dónde algunas veces salen las ofensas y los dolores de algunos de los hermanos? De la misma congregación donde va. Hay mucha gente que se ha resentido porque escuchó cosas, porque alguien le dijo cosas, porque alguien le hizo cosas. No se debió haber ido, debió ser maduro. Pero es que el asunto, mis amados hermanos, es que este es el lugar donde nosotros tenemos que aprender a amar, a cuidarnos entre todos. Uno de los peores presidentes en Estados Unidos tenía un amigo. Y ese amigo era conferencista en las universidades, y un día va a la universidad más importante en Estados Unidos, y cuando está disertando, todos saben que él es amigo íntimo del presidente, y entonces le dice, usted sabe que su amigo es un desgraciado, y empezaron a decir un montón de cosas, y él dijo, yo de lo que usted dice no sé nada, él es mi amigo. Y le dijo, usted es un apañador y sinvergüenza. No, yo solo soy amigo. Por eso algunas veces yo no entiendo cómo nosotros podemos agarrarnos, insultarnos y maltratarnos entre nosotros mismos en lugar de amarnos. Cuando un hermano se cae, no es tiempo de patearle y tirarle más al fondo, es de levantarlo, darle un abrazo y decirle, ¿sabes qué? Yo te ayudo. ¿Y sabe por qué yo decidí en algún momento de mi vida que toda aquella gente que se equivoca tiene derecho a regresar y ser amado por Jesús? Porque empecé a revisar mi vida y empecé a darme cuenta que si el Señor me tratara a mí como yo merezco, por tantas cosas que yo hago que no están bien, entonces no tendría ni el honor de pararme enfrente de ustedes y mucho menos el honor de dirigirme a Él como mi papá. Pero Él decidió, hermanos amados, pasar por alto un montón de cosas mías y me amó así como yo era, me amó así como yo soy y me amará así siempre. Y sabe, hermano, que algunas veces yo me he puesto a meditar y digo, Señor, ¿por qué yo intento no pecar, intento vivir bien delante de ti? Y me he imaginado cuántas cosas pueden pasar, pero hay una cosa por la que siempre quiero estar cerca del Señor, es porque conocí su amor, su misericordia. Y cuando usted conoce eso, usted no quiere ofenderle ni escuchar nada en su contra, sino más bien siempre estar ahí para Él. El mensaje más certero y más poderoso en los tiempos pasados, años anteriores, era arrepiéntase, porque si no se arrepiente, el infierno le espera. Y la gente corría al altar y se arrodillaba porque tenía miedo a quemarse en el fuego. Pero ese mensaje traía miedo al corazón de la gente. Pero cuando la gente pasaba algunos años y veía que el infierno no venía, entonces ellos decidían irse. Porque el mensaje para la iglesia, el mensaje que la iglesia le debe llevar a la gente, no es tenerle miedo al infierno, es saber que tenemos un Dios que nos ama y que está queriendo que le amemos también. La gente que ama a Jesús deja de pecar por amor a Él.
Decía el salmista David, uno de los hombres que no le tenía miedo ni interesa nada. David no decía, que quiero, yo que me voy a portar bien para ir al cielo, como nos enseñan muchas veces hoy. No, David en el Salmo 51 había pecado, había tenido que ver con la mujer de Urías Eteo y había mandado a matar a Urías Eteo, y él escribe el Salmo 51 en su peor momento, y él dice: Señor, contra ti y solo contra ti he pecado, mi pecado está siempre delante de mí, yo me quiero esconder de mi pecado, pero no puedo. Él no tenía miedo de que los soldados, de que los familiares del muerto lo fueran a matar. Le valía un poco eso. Él estaba triste, estaba desconsolado porque le había fallado a quien nunca le había fallado a él. Cuando pertenecemos a esa familia, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que no estamos aquí por ser merecedores de nada. Estamos aquí porque Él en su misericordia decidió amarnos. Él decidió amarnos. Fue Él. Juan lo dice de esta manera: yo te amé, o yo te amo porque tú me amaste primero. Entonces nosotros pertenecemos a una familia y debemos amar esa familia, cuidar esa familia, honrar esa familia. Nosotros pertenecemos a una iglesia y debemos amar esa congregación, cuidar esa congregación, apoyar esa congregación, ayudar a nuestros hermanos en esa congregación. Una de las cosas, o una de las estadísticas de una encuesta que a mí me gustó mucho, fue una que publicaron en Estados Unidos. Ellos fueron a hacer preguntas a las iglesias cristianas y le dijeron a la gente: ¿por qué se congrega donde se congrega? ¿Por qué va a la iglesia que va? Y ellos dijeron: porque la gente de allí es buena, porque ellos me tratan bien, porque me siento en casa. Y había gente que viajaba hasta 4 horas para llegar a la iglesia donde iba, y tenía iglesias a la esquina de su casa. Y entonces alguien le decía: ¿por qué no se queda en la iglesia si es una iglesia también? Y él dijo: es que allá hay una gente con la que yo quiero estar siempre, y mi mejor momento es el que comparto con ellos. ¿Sabe? Muchas veces yo le he pedido al Señor que nos dé un espíritu de compañerismo tan grande, en que yo disfrute estar con usted y usted disfrute estar conmigo, y que estos cultos sean adorar al Señor, pero que estos también sea para saber en qué puedo ayudar, en qué puedo colaborarle al hermano. ¿Será que él necesita oración? ¿Será que él necesita hablar con alguien? ¿Necesita ser escuchado? Pero también, hermanos, pertenecemos a una comunidad, pertenecemos a una familia, a una iglesia, y también pertenecemos a una comunidad. Entonces, como miembros de una familia, cuidamos la familia, respetamos la familia, honramos a la familia. Como miembros de una iglesia, cuidamos la iglesia, amamos la iglesia, respetamos la iglesia, ayudamos a nuestros hermanos en la iglesia, oramos por nuestros hermanos en la iglesia. Pero también pertenecemos a una comunidad, y vea lo que está pasando hoy. No nos cuesta tanto trabajo pertenecer a la familia, porque pues ni modo, ya pertenecemos a ella y ni modo, ya se fregó o se bendijo, pues. Pertenece a esta iglesia, Dios lo llamó aquí, usted sirve aquí, usted ama a Dios aquí, y usted es de aquí, y le amamos aquí, le queremos. Pero fíjese que la iglesia, ahora, a la hora de pertenecer a una comunidad, es donde estamos un poco aplazados, si no es que aplazados de completo. Porque la iglesia decidió que iba a hacerse a un lado de todo lo que tiene que ver con la comunidad. Y entonces lo que pasa en nuestra ciudad no nos debe importar, porque esos son ellos, es su rollo. Pero yo le aseguro, hermano, mire, y eso se lo voy a decir con toda certeza y seguridad. Yo le aseguro que Dios lo pudo hacer que usted naciera en Alemania o en Suiza o en un país así como eso.
Pero a él se le ocurrió que naciera en Honduras. Y a él se le ocurrió que usted estuviera aquí en San Lorenzo. Y pertenecer a esta ciudad también nos trae un sentido de pertenencia a esta ciudad. Y eso, mire, Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Claro, más adelante dice: y mayormente a los de la familia de la fe. Ayudar y amar y cuidar a nuestros hermanos de la fe es importante. Pero también vivir en la comunidad donde estamos es importante. Y hacer algo por la comunidad donde vivimos también es importante. Yo no sé si algunas veces usted se levanta y ora por la ciudad. ¿Alguna vez lo hace? Y usted dice: Señor, gracias por haberme hecho nacer en esta ciudad tan bonita. ¿Alguna vez usted le ha dicho: Señor, este calor está terrible, a ver si le baja un poquito 2 grados, ahí ponga un aire acondicionado ahí? O sencillamente a usted le da igual lo que suceda. Nosotros todavía en la iglesia, hermano, la iglesia del Señor, y digo que todos nosotros, aunque usted no lo diga, pero hay una gran cantidad de iglesias aquí en San Lorenzo y en la zona sur diciendo que ellos no se meten en nada de ese asunto de política y de esas cosas. Yo tampoco me meto en eso, hermano, pero sabe que yo estaba el otro día escuchando a un hermano que dijo, tiró una sarta de cosas y a mí me dejó asustado. Dije: pobre hermano. Pero yo no sé si es Dios el que hace eso. Yo creo que sí fue él, porque una semana después lo vi en la alcaldía recibiendo un cheque. ¿Qué le pasó al hermano? Nosotros no nos podemos alejar. Y de hecho tampoco tenemos que ir a molestar y a pedir, pero tenemos algo que hacer, porque este es el lugar donde Dios nos hizo nacer. San Pedro Sula es la ciudad con más megas iglesias en Latinoamérica. No solo en Honduras, en Latinoamérica. La ciudad con más megas iglesias en Latinoamérica. Y resulta, hermanos, que San Pedro Sula es considerado una de las ciudades más peligrosas del mundo. Entonces hay una contradicción entre, porque hay tantas iglesias que son megas y hay una cantidad de gente terrible ahí haciendo maldades. Y a mí eso me cargó muchas veces, y yo hasta hice un mensaje una vez y lo prediqué en varios lugares, que el mensaje decía que hay iglesias pequeñas que hacen un gran impacto y hay iglesias grandes que no impactan nada. Después me arrepentí porque me di cuenta de algo. Escuché a un hermano defendiendo su ciudad y él dijo: ¿saben una cosa? Es que aquí abunda el pecado. Aquí en San Pedro Sula abunda el pecado, pero ¿saben una cosa? La palabra de Dios dice: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y hay que me cierra la boca el tipo. Hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que no vamos a saber por qué suceden. Pero yo sé que de toda esa gente que va a esa iglesia, muchos de ellos se arrodillan. Yo he estado en algunos lugares orando por la ciudad. Y vivir en una comunidad también trae responsabilidades como ciudadanos. Y una de nuestras mayores responsabilidades es orar al Dios del cielo para que esta ciudad esté bien. Pastor, pero no se lo merecen. Es que la Biblia no dice que usted debe orar porque alguien merezca la oración. Es que tiene que hacerlo. Es que es su obligación. Es mi obligación. Pastor, es que yo no comparto con él porque él es de determinado partido político y es de otro. Déjenlo, porque el Señor no le dijo a usted que orara por aquellos que le caen bien. Es más, dijo: si ustedes le ayudan a quienes les caen bien porque son sus hermanos y son sus aleros, ustedes no están haciendo nada. Porque lo que están haciendo es dar para esperar que alguien les retribuya lo que han dado. Más bien vayan y ayuden a su enemigo. Y cuando alguien les haga mal, entonces devuélvanle bien para pagar con bien el mal que les hicieron. La ciudad necesita una iglesia que sea el corazón de ella.
Es cierto que hay una alcaldía que nos gobierna, pero espiritualmente es la iglesia del Señor la que debe gobernar esta ciudad. Somos nosotros. Ellos tienen el asunto social, legal y político, pero nosotros tenemos el asunto espiritual. Y cada vez que sabemos que hay un tiempo de escuchar que se va a hacer algo y hay una toma de decisión importante, vamos de rodillas y digamos: Padre, por favor, usted haga algo ahí, si lo dejan entrar esos bandidos. Antes de la feria yo le oro al Señor. Yo sé que Él me oye, pero Él no me para mucha mente en esa parte, creo yo, porque como que más suena cada año. Pues ahí yo le digo: Señor, mire, Padre, en mi corazón de verdad quisiera que esto fuera otro asunto, pero aún así, hermanos, no quiero cansarme de orar. ¿Sabe por qué? Porque tengo responsabilidad. Si soy responsable con mi familia, si soy responsable con la iglesia, también tengo que ser responsable con mi ciudad, con el lugar donde vivo, con mi barrio. El barrio más bonito de San Lorenzo es el barrio San Antonio, ¿sí o no? ¿Cuál es, hermano Oscar? Ciudad Venecia. Ciudad Venecia. ¿Verdad, hermana Idania, que es el barrio San Antonio? Portal de Belén es, ¿verdad, hermano? Y si usted no ama el lugar donde vive, y si usted no ama ese pedacito de tierra que el Señor le dio, entonces no lo va a cuidar. Mi esposa tiene una obsesión por arreglar la casa. La casa está media pintada por dentro con una pintura de agua que conseguimos porque es que ellas, es que eso que, amor, ahí deje eso. Ay, hermano, ¿quién la aguanta a ella? No le dejen pintura cerca de la casa, porque hace unas combinaciones. Amor, después tengo yo que arreglar. Pero usted sabe que alguien ama lo que Dios le dio cuando intenta que eso que Dios le dio se vea bien. Yo les ponía el ejemplo de la bicicleta vieja, del carrito viejo, que uno dice: pero ese carro ya no sirve, pero el dueño lo limpia, le pasa una franelita. Es cierto que el carro ya no tiene pintura por ningún lado, pero hay un parchito que tiene pintura y usted se ve ahí, está limpito el carrito, porque lo cuida. Y cuando Dios decida, dice: no, este cuida bien. Y sabe que hay una frase que yo la asocio con eso. No, perdón, no vaya a decir que estoy haciendo teología con eso, pero dice: me fuiste fiel en lo poco y te voy a poner en lo mucho. Cuidaste lo que parecía insignificante, te voy a dar algo mejor. Cuidamos nosotros lo que tenemos, cuidamos la ciudad donde vivimos, cuidamos el barrio donde vivimos. Nuestros vecinos saben que si hay una situación complicada pueden contar con nosotros. Yo no soy un buen vecino, yo no visito a mis vecinos a cada rato, pero mis vecinos saben, y yo les he dicho a ellos: si yo le puedo servir a usted en algo, dígame. Y ellos saben. Y hay veces que algunos han tenido complicaciones y tocan a: pastor, ayúdeme en esto. Vamos, listo, hagamos algo. Porque hay que aprender a ser buen vecino. Yo no conozco o no quiero conocer una casa de uno de nuestros hermanos en donde nadie se quiera acercar, porque es el tipo que pelea con todo el mundo. Hola, ¿usted es el peleón? ¿Usted es la peleona? Cálmese, hermano. Seamos vecinos buenos. Hay vecinos complicados, entonces con ellos no se meta. Yo tengo una vecina bien amable allá por el otro lado y me tiraba pañales jucos, frijoles jucos al solar y todo. Digo: ¿qué hago? Le digo, la regaño, le pego voy a hacer un muro, dije yo. Hice un muro, pero creo que lanzaba duro la muchacha. Entonces un día fui y le dije: señora, hágame un favor,
Pues no fue así. Yo me acuerdo que uno de mis sobrinos estaba pilando café y no le gustaba pilar café y me lo fue a botar al otro lado allá del vecino. La vecina, hermano, le cayó el poco de café que lo hubiera recogido y hubiera hecho plata. Se enojó y me dice: qué barbaridad, me están tirando basura. Discúlpeme, si usted me da permiso, yo voy, entro a su solar y le quito todo el sucio y se lo limpio. No, no es necesario, pero que no vuelvan a tocar. Sí, eso no va a pasar, le pido perdón. Ahora quiero pedirle algo. ¿Podría usted ser tan amable de no lanzar pañales sucios, frijoles jucos a mi solar? Yo no hago eso. Y le digo: señora, es su casa. Entonces ella le echó la culpa a la trabajadora. Entonces le digo: hable con ella pues. Yo limpio su parte, usted limpia la mía para que arreglemos. Y se calmó el problema. No somos amigos, pero nos llevamos bien. No tenemos pleitos. Si hay una emergencia y yo puedo ayudar, les ayudo. No espero que me ayuden, quiero ayudar. Seamos buenos vecinos. Termino. Pertenecemos a la familia, amamos la familia, cuidamos la familia. Pertenecemos a la iglesia, amamos la iglesia, nos cuidamos entre nosotros. Pertenecemos a una comunidad, cuidemos la comunidad. Les decía, ¿cómo la cuidamos? Orando. ¿Cómo más la podemos cuidar? Siendo buenos vecinos. ¿Cómo más la cuidamos, mis amados hermanos? Fíjense que hay una forma sencilla de cuidar la ciudad. San Lorenzo es una ciudad que tiene un récord de limpieza, pero usted y yo sabemos que San Lorenzo no es limpio. Que se gasta mucha plata para limpiarlo es otro asunto. Y un célebre hombre que posiblemente nunca conoció al Señor, pero tenía unos pensamientos maravillosos, dijo: la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Y aquí se ensucia todo, hermano. Usted vaya después de algún relajito que hubo por ahí y usted va a ver que casi no se puede caminar por la calle de tanta mugre. Luego ve usted 300 o 400 mujeres en caravana recogiendo basura. No, 300 es una broma, pero sí son bastantes, más de las necesarias. ¿Y qué pasó, hermanos, ahí? Y posiblemente hasta usted mismo pasó y se tomó una bolsa con agua y tiró la bolsa a la calle. Y a mí me dijo alguien, una hermana muy querida y muy amada, un día que me vio barriendo enfrente del negocio, me dijo: pastor, ¿y para qué barres si van a pasar las aseadoras? Yo le digo: no, es mi negocio, es enfrente, que por lo menos en la parte de mi negocio que no gaste pisto la alcaldía. Pero miren, hermanos, si la alcaldía nos mandara a barrer y a trapear la casa sería bueno, ¿verdad? No ensuciemos la calle, no ensuciemos el lugar que Dios nos dio, es bonito. Un hombre que canta y es ciego, canta el vuelo de un águila. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Sé que algunos de ustedes lo conocieron. Se me olvidó. Es familia de los Carmona. Este señor, yo estuve en un evento con él y él canta, dice que algunos tenemos la gracia de ver lo bello que Dios hizo. Y él que no puede ver, él quisiera ver. Entonces él termina con esa canción diciendo: cuide lo que Dios le dio. Y si Dios le dio a usted una ciudad bonita como esta, cuídela. Cuídela. Si Dios le dio a usted una familia maravillosa como la que tiene, cuídela. No importa si tiene defectos, pero es que no hay familias perfectas. Si Dios le dio la oportunidad a usted de estar en esta iglesia, ame y cuide esta iglesia. No hay iglesias perfectas tampoco. Quiero invitarle a ponerse de pie, cerrar sus ojos un momento y decirle al Señor que quiere pertenecer, si todavía no pertenece a su familia. Padre, te agradezco.